Cuando nos referimos a la identidad, estamos hablando de un punto de encuentro en una misma realidad, en el hecho de que todo tiene su encuentro y tiene un mantenimiento constante, es decir, es una misma cosa, y eso es lo que se llama identidad. Cuando hablamos de identidad es la manera de ser idéntico consigo mismo, es decir, es lo que es. Cada uno de nosotros, cuando hablamos de nuestra identidad personal, estamos hablando de ser lo que nosotros somos en realidad. Y la pregunta sería, ¿se puede perder la identidad? Si perdiéramos la identidad, entonces ¿quiénes seríamos nosotros? Una de las cosas muy importantes es que partimos del sí mismo, es decir, no del mero parecido de las cosas, sino de lo que nosotros somos, de lo que nosotros debiéramos pues ser, porque eso es lo que es. No es dejar de tener, es dejar de ser, porque cuando dejamos de ser, entonces es la parte que tiene que ver con nuestra identidad. Esto descansa pues en el hecho de nosotros tener, pero es por el hecho de nosotros dejar de ser. La identidad tiene que ver con tres aspectos que son muy importantes. Uno es la regularidad, la constancia y la permanencia. Por eso, cuando yo estoy hablando de esta parte de la identidad, quiero referirme a ese hecho principal de un personaje bíblico en relación a esta parte que tiene que ver con la identidad. Y es un personaje bíblico que ha afirmado pues su personalidad, quién es, y siempre lo caracterizó, y en todos los mensajes, en todos los sermones, siempre caracteriza por el hecho de ser quién es. Y estoy hablando de un hombre, un profeta, Daniel. Daniel es un hombre muy singular, y por cierto, debemos entonces primeramente como analizar principalmente todo el contexto que a él lo rodeaba. Lo rodeaba una situación amenazante donde él, juntamente con su pueblo Judá, había sido trasladado porque Nabucodonosor había venido para llevarlo a ellos y los había capturado y los había hecho cautivos, esclavos de los caldeos. Así pues fue llevado hacia allá y en esa manera permanecía, es decir, en una esclavitud. Y cuando estamos hablando de una esclavitud, estamos hablando del hecho de inculcarles su lenguaje, sus letras, su cultura, sus pensamientos, sus ideas, su manera de ser. Y principalmente de esto pues habla también de una manera el profeta Isaías, el profeta Jeremías, y por cierto que Jeremías nos habla a nosotros para mostrarnos exactamente esa parte que tenía que ver con Daniel. Y no exactamente Daniel, sino las características que rodeaban pues a este personaje y la situación que estaba presente. Y dice allá en Jeremías, capítulo 29, el versículo 1 dice: estas son las palabras de la carta del profeta Jeremías. Envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén. Y esto es a Babilonia. Después salió el rey Jeconías, la reina, los del palacio, los del príncipe de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. Pero mire la carta que Dios se manda al pueblo de Israel en relación a su castigo, porque habían violado la ley. Y dice la palabra de Dios, del versículo 4 en adelante, dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Si hay una cosa muy segura, es que el hecho de que en realidad Nabucodonosor no fue el victorioso en esta batalla, el hecho de triunfar sobre Judá, sino fue Dios quien estaba teniendo la victoria porque se estaba cumpliendo su palabra. ¿Qué estaba haciendo Dios con el pueblo? Dios le estaba castigando por la maldad, por la manera como Manasés se había comportado. No solamente Manasés, sino los reyes, que solamente Josías se había portado de una manera diferente. Pero nos habla la palabra de Dios de esta manera, porque aún Manasés había ofrecido a los ídolos y a Moloc, a su hijo, lo había pues colocado para ser como un sacrificio para Moloc. Miren hasta dónde llegó
el hecho de las cosas como estaban haciendo. Pero esto nos dice pues, y dice el versículo 5, edificar casas y habitarlas, y plantar huertos y comer del fruto de ellos. Casaos y engrandad hijos e hijas, da mujeres a vuestros hijos y da maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no disminuyáis. La Biblia dice, es la parte interesante, acostúmbrense a vivir porque esa es su vida de ahora en adelante. Pareciera como si hoy en día nos estuvieran hablando hacia nosotros, ¿no? Acostúmbrense a las situaciones que están viviendo porque esa va a ser su vida de ahora en adelante. Bueno, yo no estoy diciendo que tenga que ser así también en Venezuela, pero sí una cosa muy importante que se parece a ciertas situaciones que están allí. Mire lo que pasaba con Daniel. Ahora sí tenemos que irnos a Daniel para poder ahora profundizar lo que Daniel está diciendo, porque una de las características que está allí, dice Daniel capítulo 1, versículo 1, dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. Y dice, y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. La cuestión interesante que está pasando acá es que la profecía de Dios se cumple, las promesas de Dios se están cumpliendo en razón del pecado de Manasés, del pecado del pueblo de Judá y la manera como habían desobedecido pues a Dios. Dios ahora les ha entregado y los ha llevado allá, y ahora les toca vivir en un país como rehenes, prisioneros, atrapados, y colocando ellos todas sus ideas y todos sus pensamientos en sus mentes. Dice la palabra de Dios, allí estaba también entonces Daniel. En esta situación se encontraba Daniel. Qué difícil situación, en una esclavitud en la cual estaba viviendo. Dice la palabra de Dios que fueron traídos así en esta manera 4 muchachos en quienes no hubiesen tacha alguna de buen parecer. Mire las características de las cuales, porque la otra idea que también tenía Nabucodonosor era que escogieran entre todos los que estaban allí muchachos que pertenecieran también a la realeza. Y por eso Daniel pues se concluye en la manera, las características que está diciendo, que a personas inteligentes, sin tacha alguna, es decir, personas que eran coherentes, correctas socialmente. Y esto es lo que nos lleva a pensar en la realidad pues de este hombre Daniel. ¿Qué características? Dice que son muchachos, más o menos entre 13 a 17 años, era lo que tenía pues las edades. Y dice que también, dice la palabra de Dios, enseñándoles en toda sabiduría, es decir, sabios en ciencia, en conocimiento, en grandes conocimientos, es decir, personas que conocían en los tiempos, que conocían todas las cosas que se mostraban pues a través de la vida, que conocieran la vida, la realidad, eran hombres sabios que podían ser entendidos. Y dice también la palabra de Dios, e idóneos, también dice, de estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras, la lengua de los caldeos, es decir, todas las tradiciones, toda la cultura, es decir, que también adoptaran sus dioses, que dejaran a su familia sus tradiciones, su cultura, para ser sometidos a a esta forma, a esta nueva cultura, a un nuevo hombre que iban a construir, que era la idea que se tenía pues acá en este rey. 70 años de esclavitud vivieron allí, y 66 años duró Daniel allí, en esa esclavitud que nos dice la palabra de Dios. Al cumplir Dios su palabra, Dios colocó pues esa condición en el pueblo, en la manera como fueron ellos también llevados allá, pero era por su maldad y por la manera como se habían apartado de Dios. Dice la palabra de Dios que después que llegaron allá les cambiaron sus nombres, y a Daniel, que significaba Dios es mi juez, le colocaron Belsasar, que significa príncipe de Ver. A Misael, quien es como Dios, lo que significaba, quien es como Dios, le colocaron entonces el nombre de Abednego, que significa siervo de Nego. Es un cambio que hicieron, un pensamiento. A Ananías, Jehová ha dado, le colocaron Sadrat, iluminado por el Dios Sol. Fíjense las ideas, y los nombres siempre están relacionados con la religión, y era exactamente parte política, parte de la religión,
pero el hecho también cambiar sus mentes para que ellos comenzaran a ver en esta manera a Nabucodonosor como un dios, a Nabucodonosor a quien ellos tenían que rendirle y tenían que seguirle y tenían que ir detrás de él. Eran adolescentes, pero ¿por qué eran adolescentes? Porque tenían todo el potencial, porque tenían ellos en sí el hecho de poder ser dominados por el rey, y en esa manera el rey pues lo formaba. En otra forma, le daban también las comidas que tenían que comer, y las comidas eran del rey, las que él les enviaba. Ahora, una de las cosas dice la palabra de Dios, que Daniel pidió a quien le cuidaba decirle que no quería comer la comida del rey y que no iba a pasar la comida del rey, de tal manera que él pidió así en esta manera, y dice el versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no obligase a contaminarse. Es una decisión que él tomó en ese momento. Claro, la idea de la comida también era el hecho de ser dominado también en toda la cultura, pero no solamente, la comida significaba también lo que se entregaba también a los dioses de ellos, y eran entonces lo que se ofrecía a los ídolos, y por eso Daniel no quiso contaminarse con esa comida. Ser adolescente en este caso significaba el hecho de que tenían pues el potencial de ser cambiados su mente y crear un nuevo hombre, la manera como ellos estaban queriendo ser. En otra forma, iban a ser atraídos por ellos. Pero gracias a Dios, Daniel pensó de otra forma. Posiblemente un joven en el día de hoy desearía comer esa comida sabrosa, carne ofrecida a los hijos, no le importa, porque lo importante solamente es el hecho de que comerse la comida y estar satisfecho lo que el mundo le da. La Biblia dice que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, y una de las cosas muy importantes que la palabra de Dios nos habla a nosotros, para que nosotros tengamos en cuenta, allá en 1 de Juan capítulo 2 versículo 15 dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Cuando estamos estudiando 1 de Juan, ya culminándolo, y ya pues hemos llegado al final, entendemos una cosa, los consejos que Juan ha dado. Y Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O eres de Dios o no estás en Dios. Y una de las cosas que hizo este hombre Daniel, este muchacho Daniel, con su gran coraje, fue decirle a quien lo cuidaba, decirle: yo no quiero comer esta comida. Es decir, primeramente, ¿qué hizo? Lo propuso en su corazón, salió de su corazón, de acá y adentro. ¿Por qué? Por lo que la reverencia, por el temor, por el acercamiento que él tenía por Dios. ¿Me escucha, joven? Es muy importante lo que la Biblia está diciendo. Por el hecho de haberse acercado siempre delante de Dios y tener presentes los mandamientos de Dios. Y una de las cosas era el hecho de estar entonces, proponerlo en su corazón y estar cerca de su Dios, que era la parte principal para él. Él lo decidió en su corazón, por eso lo propuso de no contaminarse. Sus principios eran primero, y esto significaba el hecho del compromiso, tener su voluntad puesta a la orden de Dios, porque su voluntad era servir a Dios, su voluntad era estar cerca de Dios. Y esto significaba muchas cosas, porque la voluntad, tenerla con voluntad significa el hecho de tener orden, es decir, saber quiénes somos. Él sabía quién era, pertenecía a Dios y era de la tribu de Judá, aunque estaba preso y aunque estaba secuestrado allí en esclavitud. La segunda cosa muy importante, su inteligencia. Su mente no iba a ser transformada, sino sabía que pertenecía a Dios. Y mentalmente se decía: soy de Dios, y eso es lo importante que estaba allí. Y la tercera cosa era el compromiso que tenía. Tenía un compromiso con Dios y un compromiso consigo mismo. Cuando tenemos una identidad, nosotros afirmamos nuestra identidad, sabemos quiénes somos, y eso es lo que nosotros hacemos en nuestra vida. Ante las situaciones que estamos viviendo en este mundo, en las situaciones que estamos viviendo en Venezuela, nosotros tenemos que afirmar desde ahorita en este momento nuestra identidad, saber quiénes somos, que honramos a Dios. Dice Juan capítulo 8, versículo 14, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él presenta estas palabras para que nosotros podamos entender quién era. Y dice: yo sé a qué he venido a esta tierra, cuál es mi propósito en esta tierra. Pero dice: pero vosotros no sabéis quién soy yo, ni de dónde he venido. Queriendo decir con esto es que no me conocen. Mi identidad está acá en el hecho de mi compromiso con Dios.
Pero no solamente esto, sino que lo que la Biblia nos estaba hablando era el hecho de que nosotros tengamos que tener nuestra fe en el Señor. Y esa es la fe que nosotros tenemos que tener en el Señor. Versículo 5 del capítulo 5. Y ya para culminar, dice el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros los que vencemos somos los que sabemos quién es Jesús. Estamos y somos hijos de Dios. Sabemos que pertenecemos a Dios y sabemos que Cristo ha vencido y Él es el principal en nuestra vida. El versículo 19 y versículo 20, ya culminando, dice el versículo así de la siguiente manera: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo de Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si sabemos quién es el verdadero y sabemos dónde estamos, entonces sigamos fieles al Señor, porque Dios es quien nos guía y Dios es quien nos conduce. Que la bendición de Dios te acompañe y sepas definir siempre en tu vida tu identidad, afirmándola siempre, amando a tu Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga.